Hablemos de trauma encefalocraniano y voy a hacer al tiro el disclaimer de que este video está muy centrado en Chile, tanto en la epidemiología como en el manejo por la YAMISAL, pero debe ser similar al internacional, porque la YAMISAL se basa en normas internacionales por lo general. La principal causa en Chile del trauma encefalocraniano son los accidentes de tránsito. Va a ser la primera causa de muerte en jóvenes, entre 20 y 25 años, y claramente el sexo masculino, como bien sucede con todos los tipos de trauma. El 50% de las muertes que tenemos por trauma son por el trauma encefalocraniano, por lo tanto es el encéfalo el órgano blanco aparentemente más importante para definir una muerte dentro de lo que sería un trauma. El 50% van a ser causados por accidentes de tránsito, por lo tanto los accidentes de tránsito son un factor muy importante, y hasta un 50% puede haber además asociado presente la ingesta de alcohol. Sin embargo, la mayoría de los consultantes no requieren hospitalización y van a necesitar solo manejo ambulatorio. ¿Cómo vamos a definir el trauma encefalocraniano? Yo generalmente parto los videos definiendo las cosas. Videos o en este caso podcast. Recordemos que ahora vamos a tener podcast en medio. Se va a definir por la lesión del cerebro o de sus envolturas que genere una disfunción del sistema nervioso central. Por lo tanto, tenemos dos componentes. La lesión cerebral, que puede ser por energía, ¿no es cierto?, directa, aceleración, etcétera, pero una lesión, y que esa lesión nos manifieste una disfunción del sistema nervioso central, que puede ser clínica o imagenológica. Podemos verlo de forma, el deterioro del contenido intracraneano, ¿no es cierto?, manifestado físicamente en la imagen o estructuralmente o funcionalmente, ¿ya? Y podemos verlo también manifestado por clínica particular, ¿no es cierto? El golpe en sí, si no tiene compromiso de conciencia, pueden que se encuentren con que lo definan como contusión. Y ya cuando tiene compromiso de conciencia, por ejemplo, obviamente si hay compromiso de conciencia vamos a hablar de TEC, porque hay compromiso funcional, por lo menos, ¿no es cierto? Pero cuando no tiene compromiso de conciencia puede que se encuentren con esa palabra que se usa en la literatura, que es contusión. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Aunque sea algo traumático, existe una fisiopatología asociada y tiene que ver con el contenido del encéfalo en cuanto el cerebro está adentro de un hueso que es inexpandible. El cráneo, ¿no es cierto?, es hueso y por lo tanto no es elástico, y dentro del cráneo vamos a tener una presión que va a estar determinada por los contenidos que van a ser el retorno venoso, el volumen arterial, el cerebro, obviamente, y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, en algún caso, un aumento de la presión intracraneana por un aumento de cualquiera de los contenidos, puede ser una masa, en caso de un tumor, por ejemplo, vamos a tener que aumentar el retorno venoso, vamos a tener que vaciar más sangre para permitir que haya más espacio para esa masa o tumor. Y si tenemos un aumento a costa de volumen arterial, quizás también tenemos que aumentar el retorno venoso, quizás tenemos que drenar más líquido cefalorraquídeo. Entonces hay mecanismos que van a tratar de mantener una presión constante. Y lo normal va a ser que esa presión intracraneal sea menor de 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la presión de perfusión del cerebro, que es con la que la sangre va a llegar al cerebro, va a estar entre 50 y 150. Y si la presión con la que se está perfusionando el cerebro baja o sube, nosotros tenemos que hacer mecanismos para volverla a su valor normal. Esos mecanismos siguen una curva más o menos sigmoidea. Y lo más dinámico que tenemos nosotros aquí adentro es el flujo sanguíneo y la resistencia vascular, es decir, las características más vasculares. Nosotros vamos a determinar la presión de perfusión como la presión arterial media menos la presión intracraneana, ¿sí? Y mientras mayor sea la presión intracraneana, entonces, como es una resta, a una misma presión media, por ejemplo, vamos a tener una menor presión de perfusión y por lo tanto es menor la presión con la que la sangre puede irrigar al cerebro. ¿Y cómo lo regulamos entonces? Bueno, si la presión arterial
media, ¿no es cierto?, baja de 60, vamos a tener una vasodilatación, para con eso aumentar la presión de irrigación o presión de perfusión cerebral. En cambio, si tenemos una hipertensión a nivel de la presión sistémica, va a haber una vasoconstricción cerebral para disminuir esa presión de perfusión que va a estar aumentando a costa de ese aumento de la PAM. Todo esto se engloba en esa teoría de Monro-Kelly, que dice que como el volumen total intracraneal debe ser constante, el total, la suma de todos los que yo les dije que contenía el cráneo, entonces el aumento de volumen de cualquiera de estos componentes, del retorno venoso, el volumen arterial, de la masa cerebral o el líquido cefalorraquídeo, va a reducir el volumen de los otros componentes. Ya, si aumenta un componente muy rápido, los síntomas van a ser agudos, severos y podemos tener incluso herniación. En cambio, si tenemos un aumento de volumen lento, podemos alcanzar una adaptación y pueden irse adaptando bastante bien, como sucede en los tumores, que la evolución de los tumores va a ser más bien lenta. Y ese es el mecanismo que explica, por ejemplo, en el caso de sangrado, porque vamos a tener síntomas mucho más agudos en un trauma encefalocraniano, porque va a aumentar el contenido, porque hay un sangrado, aumenta el contenido de tipo sangre arterial, y eso, dado que los otros no alcanzan a compensar con disminución de volumen, obviamente va a aumentar la presión intracraniana. ¿Y qué hace eso? Baja la presión de perfusión cerebral. Todo mucha matemática en esta parte. Entonces, vamos a tener una gran clasificación que va a tener 4 pilares, según la lesión del cerebro, según la indemnidad de las meninges, según el grado de compromiso neurológico y el tipo de fractura en caso de que exista. Con respecto a la gravedad, que va a ser la clasificación más común y más operativa, tenemos la escala de Glasgow, la que nos va a ayudar mucho a clasificar por gravedad. Se va a definir moderado si es entre 9 y 13 puntos, leve si es entre 14 y 15 puntos de la escala de Glasgow, y ya menor o igual a 8 puntos vamos a estar hablando de un TEC grave. Para que se acuerden, el Glasgow una mnemotecnia rápida, porque no me voy a poner a explicar cada uno de los puntos, pero podemos ocupar 4, 5, 6, y de arriba hacia abajo, los ojos, arriba de la boca, arriba de las manos. Entonces ocular son 4 puntos, verbal son 5 y motor son 6 puntos. Y ahí vayan y vean la lógica detrás de la escala, porque más yo creo que es mucho. Se hizo para trauma esta escala, y lo que sí no muestra mucho reflejo de tronco. Ahora, la relevancia es que, claro, en un Glasgow leve, o sea, en un TEC leve con un Glasgow, ¿no es cierto?, 14, 15, la mortalidad va a ser 0%, mientras que 8 o menos puntos de Glasgow, ¿cierto?, un TEC severo, vamos a tener mortalidad 50%. Entonces, va a ser bastante decidor de la mortalidad. Y ojo que si nosotros tenemos dudas, siempre vamos a considerar la mejor respuesta, ¿sí? Al calcular la escala de Glasgow. Pero este video no es de escala de Glasgow, así que sigamos. Así en general se ve la gravedad. Hay escalas que incluyen otras cosas, pero el Glasgow es como el más directo y el más común que se utiliza. Y las otras escalas incluyen Glasgow y algo más, así que al final el Glasgow es algo que hay que siempre tener presente como para hablar de severidad en TIC. El siguiente pilar de clasificación dijimos que era abierto versus cerrado. ¿Quién determina que un TEC sea abierto o cerrado? Yo creo que esta es la típica pregunta que pongo en Instagram cuando los invito a ver el video en YouTube. La dura madre. El compromiso de la dura madre va a ser un TEC abierto siempre que la dura madre esté rota. Y por lo tanto hay salida de líquido cefalorraquídeo. Así se define un TEC abierto. No toda fractura es un TEC abierto, y eso, porque yo he visto, hay mucha confusión, ¿no? Tuvo un TEC cerrado, tuvo un TEC abierto, típico que lo ven como que no sale sangre, o por ejemplo que salga sangre, y las personas dicen, no, tuvo un TEC abierto porque sale sangre. No es cierto, porque puede ser un compromiso de una arteria de cuero cabelludo, quizá
y no haber tenido por eso un TEC abierto. Entonces, cuidado con eso, es la dura madre rota la que define un TEC abierto. Y la salida del líquido cefalorraquídeo puede ser por la nariz, y eso nos va a dar rinorraquia y otorraquia por los oídos, si sale líquido cefalorraquídeo por los oídos. Y lo otro, sale líquido y ¿qué entra de afuera? Entra aire. Entonces podemos ver presencia de neumoencéfalo en las imágenes. ¿Cuál es ¿A qué conlleva que sea un TEC abierto? Bueno, que hay más probabilidades de infección meningia porque es una puerta de entrada. Va a determinar algunas cosas del manejo, como evitar sondas nasogástricas por el aumento de probabilidades de infección. ¿Qué signos podemos tener? Ya dijimos, pérdida de líquido cefalorraquídeo, rinorraquia y otorraquia. Y signos más bien indirectos como los típicos ojos de mapache, equimosis retroocular. ¿Qué indicaciones? ¿Cómo debemos manejar el TEC abierto? Con reposo, observación, el manejo con respecto al riesgo de infección, que es de un 5 a un 10%, no nos va a servir si de tipo profiláctico el antibiótico, pero sí, en caso de sospecha, con signos meningios, con fiebre, podemos usar ceftriaxona 2 gramos cada 12, considerando que el neumococo va a ser el agente más frecuente de infección en este caso, ¿ya? Por existir probabilidad de una fístula es que se contraindica la sonda nasogástrica, como les decía anteriormente. Y eso es respecto a la clasificación de abierto o cerrado. Y seguimos con el daño estructural como pilar de clasificación, ¿ya? El daño, lesión cerebral. Y con respecto a eso tenemos primario cuando se trata de una alteración tisular de la energía mecánica. Es irreversible, eso va a definir bastante bien lo que es un daño primario, que es irreversible, que pasó en el momento del choque, del trauma y ahí quedamos. Y luego tenemos el daño secundario, que es un daño que tiene que ver con todos los mecanismos de compensación y descompensación cuando salimos de la homeostasis cerebral y que sí podemos manejar y no necesariamente va a ser irreversible. Con respecto al daño primario, tenemos daño focal y daño difuso. El focal van a ser las típicas lesiones, las lesiones que nosotros conocemos de parénquima, de vasos y de cráneo propiamente tal, ¿sí? De cráneo va a ser, ¿no es cierto?, la fractura de cráneo, que implica en general que hubo una gran entrega de energía. Hay que ir a ver que no haya daño de parénquima si hay fractura de cráneo. Las zonas de riesgo, la zona temporal, porque hay una escama delgada, porque además ahí encontramos la arteria meningea media, justo pasando en ese lado, así que eso lo hace bastante peligroso. Y con respecto a cuándo podemos tener indicación quirúrgica, bueno, si tenemos un hundimiento de cráneo que esté expuesto, que tenga más de 8 a 10 centímetros, por las razones estéticas se puede operar una fractura de cráneo que esté justo por sobre un área elocuente cerebral del parénquima, que hay un hematoma asociado debajo, ¿no es cierto? Y ojo que cuando hay fractura de cráneo, si yo lo veo, ¿no es cierto?, si hay un hundimiento del hueso y un hundimiento del cráneo, como está debajo la dura madre, y si es que nosotros tenemos, por ejemplo, esquirlas o cosas, no hay que manipularlas, ¿sí? Porque podríamos, justo esa esquirla, estar sujetando un vaso y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Dejémoselo a neurocirujano que va a hacer con esas esquirlas. Luego, en cuanto al daño de parénquima, vamos entrando más hacia el cerebro, de afuera hacia adentro, ya vimos cráneo. Con respecto al parénquima, vamos a tener la contusión cerebral, que hace referencia a una lesión del parénquima directo. Los sitios más frecuentes son la base del lobo frontal, punta de temporal y las circunvoluciones orbitarias, que tienen que ver con las zonas de apoyo. Esas son las zonas de apoyo de parénquima en cráneo, por lo tanto son las que más se pueden ver alteradas, tanto por mecanismo directo o bien por golpe contra golpe, ¿verdad? Que sea la zona de la contusión justo en el lado opuesto a la zona de impacto. Pueden presentar hemorragias y edema asociado. El más frecuente va a ser el directo, pero como les digo, puede haber golpe contra golpe. Y
El manejo de estas contusiones van a ser conservador y en general las opciones quirúrgicas van a ser limitadas, como sobre todo craneectomías descompresivas. En caso de colecciones va a ser más manejo de las colecciones hemorrágicas y de las lesiones vasculares, que son el tercer tipo de lesión focal que vamos a conversar. La lesión vascular podemos tener un hematoma, ¿ya? Que puede ser intracraneal, subdural, epidural. Es similar la clasificación al ACV hemorrágico, ¿no es cierto? Intraparenquimatoso, extraparenquimatoso y dentro del extraparenquimatoso, epidural, subdural y hemorragia subaracnoidea. El epidural va a tener harto que ver con, por ejemplo, un golpe directo, con compromiso de la arteria meningia media. Ese va a ser un mecanismo importante de un hematoma epidural. Y va a tener una forma característica del TAC lenticular, convexa, ¿sí? Y eso va a ser un sangrado más bien arterial, con una evolución rápida, con un alto flujo. Puede tener hasta 50 cc en 40 minutos de avance, de evolución. El paciente va a morir por una hipertensión intracraneana, puede suceder rápido, y no va a traspasar las suturas porque está, ¿no es cierto?, por sobre la dura madre, y es bastante denso, hiperdenso en el TAC, y va a dar cuenta de sangrado activo. A mayor densidad va a ser más fresquita la sangre, por decirlo así. El subdural va a estar debajo de la dura madre, obviamente, es con respecto a la dura. Epi por sobre la dura madre y subdural bajo la dura madre, y por lo tanto va a ser capaz de ingresar a todas las circunvalaciones, lóbulos, y no va a tener por qué respetar ninguna sutura. Va a tener una forma más bien cóncava, o forma de plátano, forma de luna, y porque no está respetando la sutura. En general va a ser un sangrado más bien venoso, de venas puente. Puede ser más en adultos mayores. En niños son más susceptibles a traumas, a sangrado subdural, en alcoholismo, y va a evolucionar mucho más subagudo que un epidural. Va a ser más lento, y va a ser un poquito menos denso también, ¿sí? Por toda esta evolución más lenta. En cuanto al sangrado, al hematoma subdural crónico, como les digo, puede ser en pacientes que tuvieron edad avanzada y alcohol, ¿no es cierto? Ese es como el contexto, y se golpean y pueden presentar este hematoma subdural hasta 3-4 semanas después del trauma, mucho más tardíamente, y pueden presentar signos como confusión, deterioro de memoria, deterioro de la marcha, hemiparesia y finalmente compromiso de conciencia. Entonces hay que estar atentos a estos pacientes que son de riesgo, adultos mayores o con antecedentes de consumo importante de alcohol, porque esas venas puentes son más frágiles y pueden hacer un hematoma más crónico. El manejo de ese hematoma subdural crónico va a ser ABC, corregir la coagulopatía. Hay que suspender, si es que ocupa taco también, si es que ocupa anticoagulantes, suspender esos anticoagulantes o aspirina o lo que sea que esté tomando, y darle el antídoto correspondiente. Hay que hacer neurología o neurocirugía, en el fondo con craneotomía si es necesario, ¿no es cierto?, para liberar. Y bueno, esas indicaciones van a ser si tiene un grosor mayor o igual a 1 centímetro, que si desplaza de línea media, obviamente si está comprometido conciencia con un Glasgow 8, un aumento de la presión intracraneana más de 20, que es como nuestro límite superior, y eso sería manejos más de un hematoma subdural más bien crónico. Y con respecto a la hemorragia subaracnoidea, bueno, va a ser más bien de sangrado venoso, va a ser una hemorragia difusa, y va a ser bastante distinto al arterial aneurismático que vimos en el video de HCA, de tipo espontáneo, no traumático.
Y eso con respecto al daño focal. Luego, en el daño difuso, tenemos el daño axonal difuso, y se ve que hay que sospecharlo en un TAC que se vea normal, pero con compromiso de conciencia, y que se da por elongación de los axones con aceleración, desaceleración, golpe contra golpe, impactos de mucha energía. Podemos ver algunos puntitos de daño en la sustancia blanca, pero en general el TAC puede estar normal. Y va a ser el responsable principal de este coma inicial profundo en un TEC en el principio. Así que puede dar cuenta anatómicamente de lo que funcionalmente se conoce como moción o concusión cerebral. Así que eso, TAC normal con compromiso de conciencia, pensar en un daño axonal difuso. Ahora yo les dije que existía el daño secundario, que es esta alteración fisiológica cuando nosotros salimos de la hemostasis cerebral, y tiene que ver con compromiso de tipo sistémico, y más sistémico, ¿no es cierto? Hipotensión, hipovolemia, hipertermia, cambio en las concentraciones de CO2, convulsiones, disregulación de la hiperglicemia, hiponatremia, eso va a generar edema cerebral. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con por qué nosotros necesitamos neuroprotección y mantener todas las variables fisiológicas dentro de los parámetros normales. Y el otro daño más secundario es el síndrome de herniación cerebral, que debemos ser capaces de identificar con compromiso de conciencia. Podemos encontrarnos con la triada de Cushing, que va a presentar hipertensión arterial, bradicardia y bradipnea. Puede haber cambio en el tamaño, en la reactividad pupilar y todo lo que corresponde a hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Náuseas, vómito explosivo, midriasis unido bilateral por el deterioro de reflejos ya de tronco, deterioro de la conciencia, bradicardia de nuevo por compromiso de tronco, hipertonía, arritmias o patrones anormales de ventilación de nuevo, altos compromisos de los reflejos de tronco. Ya el compromiso de conciencia va a ser el signo más precoz, así que tenemos que estar muy atentos en un paciente con antecedente de TEC moderado o grave que nos hace un compromiso de conciencia súbito, porque puede ser que se esté herniando, ya una herniación cerebral. ¿Y a qué se debe esta herniación? A este aumento de la PIC extrema, que va a producir la migración de las estructuras cerebrales normales de un otro compartimento. Y se clasifica, hay varias clasificaciones de herniación, ¿ya? Dependiendo de qué es lo que está empujando a quién, básicamente. La transtentorial es bastante severa porque quiere decir que de supra a infratentorial estamos comprimiendo, y eso es grave porque podemos comprometer de nuevo los reflejos de tronco. Y signos de esto pueden ser la decorticación primero, cuando perdemos función de corteza, y descerebración, ¿no es cierto? Y va a tener que ver con las posturas de cada una. Y también podemos tener lo que dijimos anteriormente, anisocoria, con una pupila midriática que no está generando el reflejo fotomotor, ¿no es cierto? Y eso sería con respecto al síndrome de daño secundario, herniación cerebral, y eso con la clasificación estructural. Ahora, con respecto a el manejo prehospitalario, así como de urgencias, ¿verdad? Vía aérea, saturación al 95%, intubar si es necesario, en caso de que haya indicación por compromiso de conciencia. En la ventilación, mantener una CO2 entre 35 y 40, porque la hipoventilación nos va a producir acumulación de CO2 y eso va a producir una vasodilatación con aumento de la PIC. Al revés, si nosotros tenemos hiperventilación y tenemos hipocamia, va a haber una vasoconstricción cerebral con disminución de la PIC y por lo tanto isquemia. Entonces, para los dos lados es malo y debo mantenerla entre 35 y 40 la PaCO2, y la debo monitorizar para saber que está entre esos rangos de milímetros de mercurio por si acaso. Control de las hemorragias. Tengo que restituir volemia, fisiológico, ¿no es cierto? Evitar líquidos de baja osmolaridad porque podrían contribuir al edema cerebral, por lo tanto nunca hipotónicos, ¿verdad? Mantener una PAM que no sea menor de 80 para seguir manteniendo la presión de perfusión.
y, bueno, el ABC, ¿no es cierto? Reanimación, evitar daño secundario, quiere decir evitar hipoxemia, evitar hipotensión. Hipotensión y hipoxia son los que más daño secundario nos pueden generar. Evitar desaturación, ¿no es cierto? ABC, nunca está de más recordar ABC, para prevenir el daño secundario. Luego, la atención más específica y a nivel más bien secundario va a depender de la clasificación en la escala de Glasgow, la clasificación de severidad. En pacientes que tengan un Glasgow 15, tengo que evaluar la presencia de factores de riesgo y de signos de alarma. ¿Qué factores de riesgo hay? Bueno, antecedentes del accidente, si fueron mecanismos de alta energía, ¿no es cierto? Si alguien se murió, si hay sospecha de lesión penetrante, antecedentes del paciente, que sea adulto mayor, porque ya dijimos que hacen más hematomas subdurales, tenga epilepsia, que cualquier patología neurológica, neuroquirúrgica, ya dijimos anticoagulantes aumentan el riesgo de hematoma, alcoholismo aumenta el riesgo de hematoma, drogas, porque es un basal bastante más complejo, si es una segunda conciencia, si pierde conciencia, una segunda consulta, si pierde conciencia más de 5 minutos, si vómito explosivo, nos hablan de un posible síndrome de hipertensión endocraniana, ya presencia de cualquier déficit neurológico, presencia de signos de TEC abierto, otorraquia, rinorraquia, signos de fractura de brazo de cráneo, como el ojo de mapacho, el signo de Battle, ¿no es cierto? Y la presencia de fractura de cráneo, ¿ya? ¿Qué más? Eso básicamente con respecto a los factores de riesgo. Si los tiene, se tiene que ir de imagen igual, aunque el Glasgow sea 15. Se tiene que hacer un TAC. Y si el TAC tiene alguna lesión, pues se hospitaliza y se maneja todo lo que ya dijimos con soporte y neuroprotección. Ahora, si no tiene factores de riesgo, igual habría que hacer una radiografía de cráneo, y si está negativa, si está positiva se va a TAC para evaluar mejor esa lesión, y si está negativa se mantiene igual 2 a 4 horas, evaluando signos de alarma o aparición de banderas rojas en la urgencia. Entonces, somos bien alaracos, por decirlo así, con el TEC, y está bien, porque dijimos que puede evolucionar de forma muy rápida, por ejemplo, si tiene una lesión que aumente la presión intracraneana, ¿verdad? Dentro de signos de alarma, que vamos a estar atentos en la evolución en estas 2 a 4 horas de observación: deterioro de conciencia, que aparezca focalidad neurológica, una cefalea que vaya aumentando, los vómitos explosivos, agitación, convulsiones. ¿Ya? ¿Qué signos son de TAC anormal? Bueno, que se desvíe la línea media, que tengamos hemorragia subaracnoidea, compresión de cisterna, lesiones o colecciones, que se borren los surcos, neumoencéfalo, ya dijimos que si entra aire es un TEC abierto, y después de las 4 a 6 horas de observar, estamos bien. Cuando hay Glasgow 13-14, el TAC es de rutina y se va a hospitalizar si es positivo, y lo mismo que cualquier TAC positivo, y si es negativo, pero presenta consumo de alcohol y drogas, de todas maneras tenemos que observar en urgencia 4 o 6 horas para observar los signos de alarma. Entonces siempre somos bien busquilla con todo el TEC. Si el paciente está con Glasgow 9 a 12, obviamente vamos a comenzar con el ABC y vamos a hacer sí o sí la imagen. Y obviamente si el TAC es positivo, vamos a activar neurocirugía en caso de que sea necesario para que lo evalúen los neurocirujanos. En caso de que sea negativo, igual se va a ir a UCI, y si hay deterioro clínico, igual se va a hacer un TAC. Y en el Glasgow 8 o menos, lo mismo. Es básicamente manejo inicial con ABC, UCI, ¿sí? ¿Qué se hace en esa UCI? Bueno, se monitoriza, ¿no es cierto? Hay que monitorizar la PIC, hay que estabilizar todo lo que se puede estabilizar, intubación si el Glasgow es menos de 8, saturar oxígeno más de 95, PCO2 dijimos que la tenemos que mantener entre 35 y 40, una PAM de 80, glicemia, normoglicemia, anticonvulsivantes en todo sangrado porque la sangre irrita las meninges.
y es irritativa en general y puede provocar crisis epilépticas, por lo tanto una carga con fenitoína y tanto en hemorragia intraparenquimatosa, subdural, epidural y HCA. Mantener posición de cabeza en 30 grados para favorecer el drenaje, mantener euvolemia, ¿no es cierto?, con suero fisiológico, mantener bien la hemoglobina, la saturación, buena analgesia, para no sobreactivar el sistema simpático, controlar natremias, temperaturas, nutrición, monitorizar, etcétera, ¿no es cierto? Mantener el manejo de soporte. En caso de que nosotros tengamos la aparición en la evolución de una hipertensión intracraniana y con nuestra monitorización de la PIC vemos que la PIC es mayor a 20 milímetros de mercurio, hay que evaluar, ¿no es cierto?, repetir el TAC, ver si la lesión es evacuable. Si es así, hablar con los neurocirujanos, ¿verdad? Y si no es evacuable, bueno, hay que optimizar otras formas de disminuir la PIC. Por ejemplo, podemos generar hiperventilación para bajar la PCO2. Podemos reducir un poquito la PAM también. Y eso ya es manejo muy UCI, muy crítico, ¿sí? Entonces, también se puede manejar el aumento de la presión intracraniana con sodio, con osmoterapia, ¿no es cierto?, con sodio hipertónico, manitol. Así que, con respecto a eso, si es que la lesión no es evacuable. En general, entonces, si tenemos hipertensión endocraniana, ¿verdad?, y la lesión no es evacuable, hacer osmoterapia con cloruro de sodio al 10%, 1 gramo cada 10 kilogramos. Y manitol también es una opción de osmoterapia. La hiperventilación la vamos a dejar a aquel que pese al manitol o al manejo con osmoterapia persiste bradicárdico, hipertenso, anisocórico, en herniación. Durante la evolución del TEC, quien tiene indicación quirúrgica, un epidural más de 30 centímetros cúbicos, eso es bien grande, un subdural más de 1 centímetro que desfile la línea media, un intraparenquimatoso que sea supratentorial, o un intraparenquimatoso en fosa posterior más de 3 centímetros, un hundimiento de cráneo más de 10 milímetros o expuesto, y heridas penetrantes que requieren aseo y cierre de la dura madre de forma quirúrgica. En particular, la craniectomía descompresiva tiene indicaciones como aumento de la PIC refractaria en pacientes jóvenes, menores de 60 años y mayores de 15 años. Y eso me parece que se extendió un poco más de lo que quería este video. Es bastante, porque es un tema para urgencias, es un tema para neurología, así que espero que haya sido suficiente.